Además de las secuelas respiratorias a causa de la inmovilidad y el encamamiento prolongado, también se desarrolla atrofia muscular, pérdida de fuerza y movilidad articular en extremidades y tronco en pacientes que padecieron COVID-19. Por lo tanto, es importante la realización de una serie de ejercicios encaminados a la recuperación de la capacidad respiratoria, el desarrollo de la fuerza muscular y la recuperación de la movilidad. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, actividad física en la recuperación post-COVID. ¡Comenzamos! Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 6 de abril del año 2022. Yo soy Jorge Eric Valencia García, como siempre agradeciendo el favor de su atención a este programa que estamos transmitiendo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, como ya vio al principio de este programa, estaremos tratando el tema de la actividad física en la recuperación post-COVID-19. Para ello, pues tenemos dos invitados muy especiales, a quienes saludo con mucho gusto. Primero presento a la doctora Ivette Yasmín López Enríquez. Ella es jefa del Departamento de Cultura Física y Salud Pública de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. También saludo con mucho gusto al doctor Javier Arriaga Rivera. Él es rehabilitador físico del Hospital número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, le recuerdo los teléfonos de aquí de Televisión Universitaria, por si tiene alguna pregunta con nuestros invitados de esta mañana. Es el 449-910-9260. Con mucho gusto ellos estarán atendiendo sus preguntas. También estamos transmitiendo vía Facebook Live. Ahí también en los comentarios usted puede dejar sus preguntas para nuestros invitados. Y bueno, primeramente, pues me gustaría que el público conociera un poco sobre ustedes. Empezamos con usted, doctora, si nos puede platicar un poco pues sobre su actividad profesional. En cuanto a la actividad profesional, bueno, pues soy médico, egresado de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Tuve la oportunidad de realizar la especialidad en Medicina del Deporte en la Universidad de La Habana, en el Instituto de Medicina del Deporte, y ahí mismo lo que fue la maestría en Control Médico del Entrenamiento Deportivo. Y recientemente, bueno, tuve la oportunidad de terminar el doctorado en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte por la Universidad de Baja California. Me he desempeñado, gracias a Dios, en diferentes áreas dentro de la medicina del deporte, que ha sido la docencia, que ha sido la práctica privada y lo que es el trabajo directamente con equipos profesionales, lo que es en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el equipo Panteras ya desde hace casi 13 años, actualmente vamos a debutar con el equipo femenil y bueno, pues esto me ha llevado a tener la oportunidad de participar también con selección nacional en Comité Olímpico a través de la Federación Mexicana de Baloncesto. Entonces, bueno, he podido combinar esa experiencia profesional con lo que es la docencia y es una de mis grandes pasiones, orgullosamente docente de la licenciatura en Cultura Física y Deporte de esta universidad. Perfecto, muy bien, muchas gracias, doctora. Doctor Javier Arriaga, por favor. Sí, bueno, yo soy médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hice la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación, la hice en la Unidad de Medicina Física y Rehabilitación Siglo XXI del IMSS. Y posteriormente hice una alta especialidad en Rehabilitación Pediátrica, esta la hice por el Sistema Infantil Teletón. Entonces trabajamos por ahí en Teletón algunos años, Sistema Infantil Teletón. Después tuve la oportunidad de
llegar aquí a Aguascalientes. Estuve trabajando en el DIF estatal de Aguascalientes y actualmente pues me desempeño como médico de la consulta externa del área de rehabilitación en el Hospital General de Zona número 3, donde pues atendemos pacientes que presentan alguna discapacidad de tipo neuromusculoesquelético, y también realizamos estudios de electrodiagnóstico, que se llama prácticamente para enfermedades que tengan alteración en la función a nivel del músculo y del nervio. Perfecto, muy bien, doctor, muchas gracias. Vamos ahora a presentarles una cápsula que habla precisamente sobre la recuperación post-COVID-19. Deterioro de la función pulmonar, debilidad muscular severa, rigidez articular, limitaciones en la movilidad y habilidad para realizar actividades cotidianas y posible desarrollo del síndrome de fatiga postviral son algunas de las consecuencias que la COVID-19 ha dejado en pacientes que han padecido cuadros graves de esta enfermedad. En la recuperación de las mismas, tras los efectos del soporte de ventilación-oxigenación y la prolongada inmovilización y reposo en cama, el papel de los fisioterapeutas es crucial para ayudarles en el retorno a las actividades diarias a través de ejercicios simples. La recuperación pulmonar del paciente, así como el manejo de la disnea y la fatiga, o encontrar el equilibrio entre la actividad y el reposo. Tales ejercicios deben ser graduales e individualizados, una vez establecido el diagnóstico y un adecuado plan de recuperación para el paciente, tomando en cuenta el sexo, la edad, el grado de deterioro físico en que se encuentra el organismo después del COVID-19. Muy bien, pues comenzamos con las preguntas a nuestros invitados de esta mañana. Voy a empezar con usted, doctor, toda esta primera parte para que nos platique, pues de qué manera afecta el COVID-19 la salud de las personas. Ya vimos un poco en la cápsula, pero nos gustaría que nos ampliara más sobre esto. Sí, debemos de tomar en cuenta que pues es una enfermedad multisistémica. Entonces va a afectar no solamente la parte del pulmón, ¿no?, que generalmente es lo que decimos, COVID es igual a problemas pulmonares, no. Entonces ya sabemos que puede afectar la función del corazón, que se va a afectar también el sistema musculoesquelético, que va a haber también una alteración muy probable en la función de los nervios, puede haber alteraciones en la función del sistema nervioso central. Entonces todo este complejo panorama entonces nos va a generar una discapacidad que puede ser leve, moderada o severa, y va a depender de qué tan severo haya sido el cuadro de COVID. Entonces nosotros hemos tenido la experiencia de atender pacientes que han tenido cuadros leves, que probablemente no tuvieron ninguna secuela, que se recuperaron al 100%, y pacientes que tuvieron cuadros severos o que estuvieron en etapa crítica y que desafortunadamente tuvieron una discapacidad severa que le limita para hacer todas sus actividades de vida diaria. Sabemos que es una enfermedad que afecta principalmente el sistema respiratorio, los pulmones. ¿Cuáles serían las secuelas a nivel respiratorio que tienen las personas que ya padecieron COVID? Okay. La principal secuela que estamos viendo básicamente es lo que se llama fibrosis pulmonar, que es un cambio en el tejido pulmonar donde nos va a impedir que ese cambio en el tejido pulmonar genere un intercambio de gases, que la sangre no se pueda oxigenar en forma adecuada. Entonces, al existir una barrera que impide que ese oxígeno llegue de manera adecuada a la sangre, lo que va a generar en nuestros pacientes o en nuestras personas va a hacer que exista una limitación para hacer actividades de manera física. Se va a cansar más fácilmente y este cansancio va a tener también o va a obligar a nuestro paciente a que se mantenga más tiempo en reposo y que se empiecen a afectar otras estructuras como el músculo, la parte articular, la parte del sistema nervioso periférico. Entonces es una cadena
de elementos que se van hilando que nos pueden generar problemas severos. Claro. Otro sistema que se ve afectado es el circulatorio. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué consecuencias tiene? Aunque aquí es muy variable y me acuerdo mucho de algunos casos que tuvimos al inicio de la pandemia, donde pues todavía no teníamos mucha información a nuestra disposición. Entonces algunos de nuestros pacientes que tenían COVID incluso debutaban con taquicardias, arritmias, entonces era como una situación que nos generaba cierto estrés, ¿no? ¿En qué momento vamos a poder iniciar ejercicio con ellos? Entonces, estos pacientes que tienen problemas a nivel cardiovascular pueden presentar cambios en su tensión arterial, generalmente se eleva, entonces puede haber taquicardias, como lo mencionaba, cambios en la conducción donde haya arritmias severas, va a haber disfunción de lo que es la bomba del corazón, entonces puede haber ahí algunos cambios donde el corazón pues no esté mandando toda la sangre que necesita el organismo de una forma adecuada y eficiente. A nivel de los vasos sanguíneos va a haber también una inflamación y puede haber también un riesgo elevado de formación de coágulos o trombos que se vayan a diversos aparatos, ¿no? El más importante pues es que se vaya hacia lo que es el cerebro y nos condicione pues un infarto cerebral o un infarto a lo que sería el corazón. Claro. También en el sistema muscular tiene repercusiones. ¿Qué nos puede platicar sobre ello? Sí, efectivamente es donde pues vemos actualmente el mayor porcentaje de pacientes que presentan secuelas, más que la parte pulmonar. En la experiencia que hemos tenido nosotros en el Hospital 3 es que cada vez hay más pacientes que reportan síntomas como lo que es la fatiga, la debilidad muscular, principalmente, aunque sean casos leves, casi todos ellos van a presentar estos síntomas. Y los casos más severos llegan a presentar igual debilidad, fatiga muscular, y esto se va a deber más que nada a que pues, ese virus que entra a lo que es la célula muscular le va a generar un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio puede generar un daño estructural a ese músculo y llegar al grado en que incluso la fibra muscular se pierda, ¿no? Que haya una atrofia muscular. Entonces, ¿Qué otros órganos se ven afectados? Sí. ¿Qué otros sistemas se ven afectados por esto del COVID-19? Los principales que hemos identificado, aparte del respiratorio, es el cardiovascular. Entonces sí nos hemos encontrado con muchos pacientes que al momento de la evaluación clínica, al momento de estar auscultando al paciente, pues identificamos aquí cambios en lo que es esa frecuencia cardíaca, las arritmias que les comentamos, las taquicardias. Entonces es el principal sistema después del respiratorio que podemos ver afectado. Nos hemos encontrado también en el análisis de los laboratorios que hay elevación de enzimas a nivel hepático, a nivel de la función del hígado, que también por el proceso inflamatorio que hay a nivel del hígado, pues algunas funciones de este hígado también se pueden ver alteradas. Otras estructuras que encontramos también afectadas, la parte renal. Entonces, hemos visto que hay pacientes que llegan a desarrollar incluso insuficiencia renal aguda por este proceso inflamatorio tan intenso que llega a existir a nivel de nuestro organismo. Claro. Y bueno, las actividades de la vida cotidiana obviamente se ven afectadas por todas estas secuelas que deja el COVID-19. Sí, hemos tenido una gran variedad de pacientes que pues van a veces desde presentar síntomas muy leves, que prácticamente no les generan ninguna discapacidad, hasta pacientes que incluso subir escaleras, pararse de un asiento y cambiarse a lo mejor a otro, caminar distancias cortas dentro de su casa, incluso para vestirse, para bañarse, se encuentran limitados. Entonces hemos tenido casos en la parte pues, más extrema de aquellos pacientes que fueron pacientes con COVID severo, que no tenían ninguna movilidad. Nosotros teníamos que moverlos o incluso el familiar tenía que asistirlo para todas las actividades. Tenían que bañarlos, cepillarle los dientes, peinarlos, cambiarlos, apoyarles en su higiene personal. Entonces eran pacientes totalmente dependientes para todas esas actividades que nosotros conocemos como actividades de la vida diaria. Muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Antes le recordamos la línea telefónica aquí en Televisión Universitaria, 449-910-9260, por si tiene alguna pregunta con los especialistas que tenemos esta mañana aquí en Cuidando Mi Salud. Vamos a la pausa y regresamos. El virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, infecta principalmente los pulmones y el sistema respiratorio superior. Sin embargo, sus secuelas afectan también de manera importante al sistema muscular.
infección con el SARS-CoV-2 genera una inmensa respuesta al sistema inmunológico, lo que lleva a una inflamación que afecta al funcionamiento de varias partes del cuerpo. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Vamos ahora a presentarles un sondeo que realizamos sobre el COVID-19. ¿De qué manera afecta el COVID físicamente a las personas, señora? Pues bastante. Sí, hay que vacunarse, la verdad. Sí, lo recomiendo. Pues afecta para empezar por los síntomas de gripa, pero además pues un cansancio extremo, dificultad para respirar para algunas personas y además síntomas psicológicos muy importantes como depresión, ansiedad. Físicamente, bueno, yo personalmente creo que afecta mucho al organismo en su totalidad, porque bueno, como ya conocemos todos los síntomas, no son nada más de la garganta, de que la tosecita, no, se lleva todo el cuerpo. Bueno, hace mucho daño a lo que es pulmones, respiración, mucho dolor de cabeza, cansancio, todo eso lo que es el COVID. ¿Qué ejercicios tienen que realizar las personas en su recuperación después de haber padecido COVID? Caminar, pero poco a poco, porque sí afecta a los pulmones y sí tarda en recuperar. Pues generalmente ejercicios respiratorios y llevar una vida más sana en lo posible para que no haya secuelas. Ejercicios más que nada de respiración para recuperar tu respiración normal. En lo personal creo que un ejercicio muy básico y que es muy bueno es la natación, que te ayuda muchísimo a tus pulmones, te ayuda mucho a respirar muchísimo mejor. Ejercicio, no, la verdad no sabría decirle. Yo personal, a mí ya me tocó COVID. Yo lo que hice pues es un poco de ejercicio, tomar bastante agua, tés calientes, muchas cosas así para poder recuperar lo que es la salud. Muy bien, pues ahí el sondeo que realizamos con algunas personas que venían aquí a la universidad a la vacunación. Y bueno, doctor, pues ya nos platicó sobre todas las secuelas que deja este COVID-19. ¿Por qué es necesario que una persona que ya la padeció necesita rehabilitación? Bueno, pues ya veíamos ahorita en la cápsula que pues hay una serie de síntomas. Los principales, como por ahí reporta un artículo ya mexicano que se encargó de recabar esta información, nos dice que el principal síntoma pues es la fatiga. Entonces, la fatiga la vamos a trabajar mediante una serie de ejercicios, ¿no?, para poder acondicionar nuevamente físicamente a ese paciente y pueda hacer sus actividades como antes las hacía, ¿no?, antes o previamente al COVID. Muy bien. Y bueno, ¿en qué consiste esta rehabilitación? Prácticamente todo sí, lo que se hace con esos pacientes. Sí, la rehabilitación ahí sí involucra pues realmente un equipo de trabajo muy amplio, que va desde lo que es un terapeuta físico, terapeuta ocupacional, terapeuta del lenguaje, el mismo médico especialista en rehabilitación, pero pues a veces también interviene también trabajo social, podemos tener por ahí el apoyo de psicología o de otros especialistas en el área médica. ¿Para qué? Para mejorar todas esas limitaciones que tenga ese paciente. Y nosotros lo que hacemos es diseñar un programa de ejercicio que va a ser individualizado para cada persona y que este ejercicio buscamos que tenga un impacto positivo en la calidad de vida, mejorando los síntomas y recuperando las funciones que pudieron verse afectadas en ese paciente a nivel pulmonar, cardíaco y musculoesquelético. Muy bien. Doctora Ivette, y bueno, ¿qué podemos entender sobre lo que es la actividad física? Bueno, actividad física, realmente la definición nos dice que es todo movimiento que realiza el cuerpo que conlleva un consumo de energía, es decir, todo lo que nos gasta, esas calorías que decimos que quemamos, el hecho de levantarnos de una silla, como decía el doctor, sentarnos, caminar, despaciarnos dentro de la casa, el ponernos a bailar, el estar trapeando, barriendo, hasta salir a caminar, trotar, todo lo que implique movimiento, eso es la actividad física.
¿Qué partes o sistemas están involucrados en esta actividad física? Prácticamente todos, porque bueno, lo que es el cuerpo humano es algo integral, pero principalmente, como bien decía el doctor, los órganos que más tienen participación y los sistemas van a ser el músculo esquelético definitivamente, el cardiovascular y el respiratorio y el sistema nervioso, que son los que prácticamente van a guiar, y sin dejar de un lado lo que es el sistema endocrino, que es el de las hormonas, que también pues nos ayudan a realizar este tipo de movimientos y actividades. Claro. Y bueno, ¿qué importancia tiene la activación física en todo este proceso de rehabilitación de las personas que obviamente padecieron el COVID-19? Bueno, pues es muy importante que las personas que ya se rehabilitaron, como bien nos explicaba el doctor, que sería una primera parte, recién que ellos, pues bueno, egresan del servicio quizás de medicina interna o atención de COVID, pasan por el servicio de rehabilitación y entonces posteriormente pueden incorporarse a la parte de medicina deportiva, donde vamos a dar seguimiento a precisamente esos planes iniciales de ejercicio que se están programando. Entonces estas personas pudieran ya realizar una, como bien decía el doctor, no solamente readaptación y retorno al ejercicio, sino que muchas personas ya eran físicamente activos previo a que les diera COVID. Entonces hay que ayudarlos a llegar a su estado basal, es decir, en su nivel de rendimiento de donde se habían quedado antes de que les diera COVID, que ellos lo recuperen y posteriormente a que lo recuperen sigan avanzando en la mejora de principalmente el aparato cardiorrespiratorio, que sería lo más importante. Tenemos el otro caso que hay personas que no eran físicamente activas, pero que después de que les dio COVID, al pasar en este caso por un COVID que pudo haber sido severo, al pasar por la parte de rehabilitación se dieron cuenta que la parte del ejercicio físico y la actividad física es lo que les va a ayudar a completar todo el proceso de tratamiento para que ellos puedan retomar lo más cercano a lo normal su vida antes que después del COVID. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, desde la parte médica, ¿cómo se diseña un programa de actividad física para las personas que ya tuvieron COVID? Ok, pues una vez que llega nuestro paciente a nuestro servicio, deben de pasar unos días antes de poder acudir al servicio de rehabilitación, sobre todo porque puede existir todavía un periodo de contagio. Entonces vamos a hacer unas maniobras donde pues podemos generar aerosoles y contagiarnos. Entonces sí les pedimos que pasen algunos días después de que se contagió el paciente para acudir al servicio de rehabilitación. Hacemos una evaluación médica donde vamos a hacer una historia clínica, vamos a checar los antecedentes que tenía ese paciente, cuál era el estado de salud previo de nuestro paciente, nos interesa mucho. Si tenía alguna discapacidad previa también o alguna enfermedad previa que nos pudiera complicar a aplicar el programa de rehabilitación. Después de eso hacemos una serie de pruebas funcionales que básicamente utilizamos dos, que han sido como el estándar de oro para los que a lo mejor no tenemos tanta tecnología en cuanto a lo que es la parte de la evaluación de la función pulmonar, pero que han sido prácticamente en México pilar para poder partir de ellas, como es la prueba de caminata de 6 minutos. Entonces en esta prueba lo que vamos a hacer es evaluar a ese paciente qué tanto camina durante 6 minutos y vamos a verificar su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su saturación de oxígeno, la distancia que caminó ese paciente. Entonces todos estos elementos nos van a hablar de la capacidad cardíaca que tiene el paciente, de la capacidad pulmonar y de la capacidad musculoesquelética. Son 3 parámetros que ya tenemos objetivos que nos van a permitir tener como el panorama general de ese paciente y a partir de dónde vamos a partir para darle pues un programa de ejercicio adecuado a esa persona. ¿Cómo es esta prueba? Después de los 6 minutos, ¿les hacen un electrocardiograma o cómo evalúan todo esto? No, vamos monitorizando con un oxímetro de pulso, y vamos checando la frecuencia cardíaca cada minuto y la saturación cada minuto. Entonces, durante el tiempo que está el paciente caminando, estamos prácticamente caminando al lado del paciente y vamos vigilando sus signos vitales. Entonces, si hay alguna situación donde vemos que la saturación de oxígeno baja por abajo del 85% o la frecuencia cardíaca se modifica mucho, detenemos la prueba. O sea, ese paciente puede interrumpirse su prueba incluso antes de los 6 minutos, ¿no? Pero si llega a completarla, pues también nos da muchos parámetros para poder
trabajar en forma adecuada e iniciar su programa de ejercicio. Claro, doctora, quería hablar. Sí, ese es, ahorita nada más para explicarle a todos los televidentes, bueno, esa es en la primera parte hospitalaria, donde ellos hacen ese tipo de prescripción de ejercicio. Una vez que comentábamos aquí hace un momento fuera del aire, cuando se gradúan, por así decirlo, de la parte de rehabilitación y llegan ya a lo que es el terreno que llamamos nosotros o campo, que sería el gimnasio, la pista, el parque, donde nosotros podemos captar a los pacientes y citarlos para hacer ejercicio, se hacen pruebas complementarias a las ya mencionadas por el doctor, en el cual vamos a incluir, por ejemplo, lo que son test de evaluación de fuerza, que pueden ser en el gimnasio, que pueden ser en este caso, también les digo, en un parque, en una pista, en una explanada. Aparte de los test de fuerza, bueno, para ver también qué es lo que vamos nosotros a trabajar. Se hace precisamente el monitoreo con estas pruebas que se llaman pruebas, en este caso de detección de algo que se llama consumo máximo de oxígeno, que sería la cantidad, en este caso, que puede la persona la máxima cantidad de oxígeno que puede ingresar a su organismo, que como bien nos explicaba el doctor, eso es algo que está restringido en los pacientes que tuvieron COVID, principalmente aquellos que sí presentan ya una fibrosis pulmonar después de haber tenido esta infección. Entonces, se hacen otro tipo de pruebas en las cuales podemos medir qué tanto oxígeno le entra a la persona. Son pruebas que, como bien nos dice, puede ser caminando, puede ser marchando en su mismo lugar, depende de la limitación que tenga la persona, puede ser incluso trotando, y entonces, bueno, con un pulsoxímetro, como bien mencionaba el doctor, con un pulsómetro o con un reloj inteligente, ahora tenemos esa ventaja que un reloj inteligente, pues bueno, prácticamente nos va a marcar muy cercano a la realidad lo que es una frecuencia cardíaca, una presión arterial, incluso una saturación de oxígeno, que bueno, pues obviamente depende del reloj, pero nos da realmente resultados muy cercanos a la realidad, y que entonces podemos nosotros enseñarle a las personas también cómo se va a medir. Entonces, evaluando lo que es el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema musculoesquelético en cuanto a la fuerza, también se van a hacer mediciones, evaluaciones de coordinación. Como bien nos mencionaba el doctor, otro de los aparatos y sistemas que está afectado, bueno, es el muscular, pero el muscular unido al sistema nervioso. Y precisamente como perdieron la fuerza los pacientes, hay que también revisar lo que es la parte de la coordinación, que esto limita mucho a los pacientes también en sus actividades de la vida cotidiana. Entonces hay pruebas específicas para que nosotros podamos evaluar cómo está su coordinación, cómo está su flexibilidad, cómo está, decíamos, la fuerza, y entonces podemos, con todos esos resultados que vamos anotando, podemos armar lo que es un plan de ejercicio enfocado, como bien decía el doctor, personalizado a la deficiencia mayor que tenga esa persona. De base, pues en general todos se van a encaminar a la mejora de sus pulmones, de su corazón y de su circulación, y a retomar o recuperar y desarrollar lo que es la fuerza en los músculos, no para que se pongan voluminosos y vayan a competir en Mr. Fitness, pero sí para poder realizar sus actividades básicas, poder caminar incluso derechos, mantener una postura, cargar cosas. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en Cuidando mi Salud. La actividad física en la recuperación post-COVID-19 debe de ayudar a mejorar la fuerza, la resistencia y la capacidad cardiorrespiratoria. La fisioterapia respiratoria es fundamental para evitar complicaciones tras la infección del COVID-19, ya que realizar estos ejercicios aumenta la fuerza y la resistencia, disminuye la disnea, previene efectos posturales, reduce la tensión emocional e incrementa la flexibilidad y la movilidad torácica. Y como todos los miércoles tenemos la participación del Departamento de Cultura Física y Salud Pública, que nos presentan ahora el entrenamiento HIIT.
Hola, mi nombre es Lisa Magaña, soy licenciada en Cultura Física y Deporte y el día de hoy voy a hablar sobre el entrenamiento de HIIT. El HIIT, o también conocido como entrenamiento interválico de alta intensidad, es una modalidad de entrenamiento que consiste en realizar varios intervalos cortos de ejercicio a altas intensidades, teniendo un descanso total o casi entre series. Se ha demostrado que el entrenamiento de HIIT es una mejor opción que el típico entrenamiento cardiovascular continuo moderado para mejorar lo que es la sensibilidad a la insulina, mejorar la forma física cardiorrespiratoria, es decir, el VO2 max, que es el consumo máximo de oxígeno, y asimismo para reducir lo que es la grasa corporal. La mejora de estos 3 parámetros es de gran relevancia, ya que son parámetros muy importantes para la mejora de la salud. Es importante manifestar que la práctica de dicho entrenamiento se desaconseja para personas que tienen artritis, personas que tienen una diabetes descontrolada y así como personas que tienen un riesgo cardiovascular alto. El primer ejercicio, el puente. El puente consiste en elevar el pelvis o la cadera a un ángulo de 45 grados con la palma de las manos fija en el piso. Este se puede realizar de 2 maneras, estático o pliométrico o con movimiento, como se ve en el video. Se trabajarán 45 segundos de trabajo por 15 de descanso. El segundo ejercicio, plancha. Plancha consiste en mantener el cuerpo en línea horizontal con 4 puntos de apoyo, los pies y los codos. Este se realizará con un tiempo de 45 segundos por 15 de descanso. Tercer ejercicio, zancada lateral. Este consiste en una flexión derecho, izquierdo, dejando de pie fulcro, alternado también. Tendrá un tiempo de trabajo de 45 segundos por 15 de descanso. Cuarto ejercicio, zancada. Consiste en hacer una flexión hacia enfrente, dejando de pie fulcro, derecho e izquierdo alternado. Es importante tener en cuenta que la rodilla no toca el piso en ningún momento. El tiempo de trabajo son de 45 segundos por 15 de descanso. Quinto ejercicio, skipping con braceo. Este ejercicio consiste en elevación de piernas con únicamente apoyo en las puntas y braceo arriba. Se tendrá en cuenta un trabajo de 45 segundos por 15 de descanso. Es importante ser constante en el ejercicio y no bajar la intensidad durante el periodo de trabajo. Sexto ejercicio, burpee. Consiste en una secuencia de ejercicios que es salto, posición de lagartija y salto hacia atrás de ambas piernas. Este ejercicio tendrá una duración de 45 segundos por 15 de descanso. Es importante ser constante durante todo el periodo de trabajo. Séptimo ejercicio, sentadilla. La sentadilla consiste en una flexión de rodillas y el tiempo de trabajo de este ejercicio será de 45 segundos por 15 de descanso. Es importante tomar en cuenta que las rodillas a la hora de la flexión no sobrepase la punta de los pies al realizarla. Octavo ejercicio, puente a un pie alternado. Este ejercicio consiste en una elevación del pelvis a 45 grados con un pie de apoyo únicamente y se estará alternando 1 a 1. El tiempo de trabajo será de 45 segundos por 15 de descanso.
Gracias al Departamento de Cultura Física y Salud Pública por estas cápsulas que nos proporciona. Y bueno, continuando con nuestro programa, bueno, doctor, ¿qué tipo de ejercicios deben realizar pues las personas que tuvieron COVID para obviamente tener una mejor capacidad respiratoria? Ok, bueno, pues aquí vamos a dividir la parte del ejercicio en dos. Entonces la parte hospitalaria, que es donde nosotros como especialistas en rehabilitación nos encargamos. Viene otra parte que es fuera de hospital, que pues ahorita la doctora nos va a complementar pues ese apartado. Desde el punto de vista del ejercicio a nivel hospitalario, pues vamos a tener objetivos muy claros, ¿no? Uno, que mejoren los síntomas. Dos, que ese paciente pueda recuperar las actividades propias de la vida diaria y que pueda incorporarse a sus actividades laborales. Entonces vamos a hacer ejercicios que pueden ser de baja intensidad a moderada intensidad, que vayan a recuperar la movilidad y que nos mejoren la parte de cardiovascular, respiratoria y musculoesquelética. Doctora. Bueno, ya una vez que el paciente no necesita oxígeno, ya puede caminar por sí mismo, ser nuevamente independiente, que no dependa de sus familiares para movilizarse incluso de la cama, al sillón, que pueda deambular en su casa, bueno, puede llegar a la parte ya fuera de hospital, y ahí nos enfocaríamos ejercicios principalmente aeróbicos, que son los ejercicios que van a movilizar la mayor cantidad de músculos, y que estos ejercicios tienen una característica que van a ser continuos. En alguna el censo comentaban correctamente algunas de las personas ejercicios como caminar, trotar, andar en bicicleta, la natación, bueno, si pudiera ser también buena opción. Esos se llaman ejercicios aeróbicos, que pueden ser de intensidades variadas. En este caso, con ellos vamos a utilizar, en dependencia del resultado de su evaluación previa al programa de ejercicio, ya empezamos con una intensidad moderada y vamos incrementando poco a poco, pero esa es la principal característica, porque debemos recuperar principalmente el sistema cardiorrespiratorio. Y dejamos como acompañante el desarrollo de la fuerza, que ahí serían los ejercicios anaeróbicos, que empezamos con muy bajo peso, como va a ser con mancuernitas, con polainas, con ligas de diferentes resistencias, depende el estado en el que el paciente llegue, pero empezamos con ese tipo de fuerzas. Aproximadamente 6 meses después es que el paciente quizás empiece un entrenamiento en el gimnasio con aparatos, en este caso de fuerza. Sería el tiempo de progresión, que hay que dejar muy claro que es entre 3 y 6 meses en promedio. Hay personas que durarán un poco más, depende de la severidad de COVID que hayan tenido. Hay otras que quizás tuvieron un COVID muy leve, incluso casi asintomático, y ellas, bueno, pudieran empezar después de los 7 días de no haber tenido síntomas con estos programas de ejercicio, baja intensidad, principalmente aeróbico, anaeróbico de fuerza, pero con pesitas, mancuernas, ligas, como lo menciono. Vámonos muy bajo, y es dosis-respuesta. Depende cómo el paciente vaya respondiendo a la carga de ejercicio, entonces se vuelve a evaluar con las pruebas aproximadamente a los 15 días, se vuelve a planificar si se incrementa, se mantiene igual o incluso disminuye la carga que le estamos aplicando. Claro. Vamos a hacer otra pausa, pero lo invitamos a que continúe con nosotros en Cuidando mi Salud. Encuestas realizadas en todo el mundo estiman hasta un 16% de los pacientes con COVID-19 tienen algún tipo de complicación cardíaca. Dentro de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud, se destaca la importancia de hacer estiramiento y ejercicios de fuerza de baja intensidad, una semana antes de iniciar el ejercicio cardiovascular. Además, al retornar al ejercicio en un aspecto musculoesquelético, es necesario estar guiado por un experto. Pues ya estamos en el último bloque de su programa de Cuidando mi Salud, muy interesante, por cierto. Y bueno, me gustaría preguntarle, doctor, sobre la activación física en la recuperación post-COVID-19. ¿Tiene que ser supervisada? ¿Y por quién tiene que ser supervisada? Ok, sí debe de ser supervisada. Debemos de enseñarle a todas las personas a hacer ejercicio.
saber cuál es la capacidad con la que debe de iniciar el ejercicio. Entonces nosotros desde el punto de vista en el hospital propiamente, que vemos personas que tienen diabetes o hipertensión, debemos de cuidar también estos aspectos. Entonces no es lo mismo un paciente sano a alguien que ya tiene algunas enfermedades previas, iniciar con un programa de ejercicio. Entonces con ellos debemos de ser más cuidadosos, debemos de ver primero que estén estables metabólicamente, cardiovascularmente, para poder nosotros instalar un programa de ejercicio de acuerdo a la dosis que le corresponde a esa persona. Entonces, siempre debe de ser supervisado el ejercicio. Nosotros en la parte de COVID, pues, estamos estrechamente con el paciente toda la sesión, entonces vigilando que el paciente no se pase del ejercicio que le toca, de acuerdo a la indicación que ya hicimos y a la evaluación previa, vigilando sus signos vitales. Posteriormente el paciente pues ya aprende a hacer su ejercicio, ya conoce cuál es la intensidad que debe de hacer, el tiempo que debe de hacer, la frecuencia con la que debe de hacer el ejercicio, pero eso es un proceso que debe de ir aprendiendo el paciente a lo largo de pues, varias semanas. Claro. Y bueno, ¿la recuperación post-COVID-19 es plena, es total o quedan secuelas de la enfermedad aún con todas estas activación física que deben realizar? Sí. Quedan muchas secuelas, el doctor puede hablarnos ahí. Depende de cada persona, cada paciente, bueno, fue diferente tanto la severidad, claro, la tolerancia del organismo, lo que es la protección, resistencia o afectación al virus, pero sí, podemos encontrar muchas secuelas. Entonces van a ser variables, sí depende mucho la parte de qué tan severo fue nuestro cuadro clínico de COVID. Entonces hay pacientes que sus etapas más bien su cuadro clínico de COVID fue leve, no tuvieron realmente ninguna secuela. Y hay pacientes que tuvieron desafortunadamente un COVID severo y nos han sorprendido y han mejorado mucho en cuanto a funciones. Quedan con pequeñas secuelas y hay otros que pueden quedar con una secuela que va a depender mucho de la severidad del cuadro de COVID. Entonces aquí sí tiene mucho que ver qué tan severo fue, para poder nosotros esperar o no alguna secuela. Entonces sí es como un factor pronóstico eso. Muy bien. Y además de la actividad física, ¿qué otros factores deben tomar en cuenta los pacientes post-COVID para pues, obviamente recuperarse más rápido de esta enfermedad? Pues aquí la parte de la nutrición, sobre todo, el control de sus enfermedades previas, va a ser fundamental para que no se vayan agregando otros problemas y que nos permita poder instalar los programas de ejercicio en forma adecuada, que los aproveche bien el paciente. Seguir cuidando también pues estas medidas de contención que tenemos o de contingencia sanitaria para que no haya una reinfección, porque pueden existir reinfecciones por la parte de COVID. Entonces sería como lo principal, y los esquemas de vacunación pues sí, totalmente apegarse a ellos, que hemos tenido pacientes que llegan con esquemas incompletos y que sí llegan a desarrollar cuadros más severos de COVID en comparación con los que ya se vacunaron. El riesgo de que tengan un COVID severo es muchísimo menor. Entonces, sí hay una marcada diferencia con la parte de la vacunación para que se desarrolle o no un cuadro severo de COVID. Y bueno, muchas personas que han padecido esta enfermedad no hacen nada, la verdad, no hacen nada al respecto para, obviamente, si tuvieron alguna de las secuelas. ¿Qué les dirían a ellos? Que tienen que ser muy disciplinados, que tienen que ser conscientes de lo que sufrieron o padecieron. No fue algo tan sencillo. Quizás incluso sí tengan secuelas, pero para ellos pasa desapercibido. Entonces, yo les invitaría a que sí se hicieran una valoración. De hecho, hay ya muchos ofertas en el mercado, por así decirlo, de valoraciones integrales post-COVID, que van desde evaluaciones de estudios de laboratorio de sangre hasta estudios de imagen, estudios de pruebas funcionales, en este caso ecocardiogramas, electrocardiogramas, la tomografía, en este caso de imagen, algunos test de fuerza también, como decíamos, pero sí hay que hacernos una valoración integral, no menospreciar aquello que padecieron, porque la secuela puede que en este momento no sea evidente, pero su cuerpo todavía la puede manifestar 3, 6 meses después, un año después. Todavía estamos, pues en estudios sobre en qué momento y cuáles serían las secuelas tempranas o tardías que se puedan presentar. Entonces creo que, como bien dice el doctor, tiene que ser muy disciplinado, muy responsable de lo que pasó, seguirse cuidando. Y otra cosa importante también para agregar junto con la nutrición es la parte del apoyo psicológico, porque hay muchas personas que temen volver a lo que es su actividad
física o a su actividad cotidiana y porque se sienten limitados. Entonces, también quizás eso sea un buen apoyo, parte integral del tratamiento que estamos proponiendo, que sería como el ideal para todos. Muy bien. Y bueno, doctor, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el área donde está, ¿cuáles son los servicios que se están ofreciendo para las personas que ya tuvieron COVID? Bueno, afortunadamente tenemos un servicio pues muy integral, completo. Entonces está la parte médica, que es el primer filtro, donde vamos a hacer como la evaluación de ese paciente. Posteriormente va a pasar a un área que es propiamente la de rehabilitación física, donde un terapeuta físico va a estar encargado de vigilar, supervisar ese programa de rehabilitación que puede durar de 8 a 12 semanas según el paciente, y que de forma complementaria pues un terapeuta ocupacional va a estar trabajando también con ellos. Pues, aquellos pacientes que tenían problemas para vestirse, para el baño, la alimentación, todo eso lo va a entrenar también el terapeuta ocupacional. Los pacientes que tengan problemas en alteraciones en el lenguaje o la voz también van a ser intervenidos por el especialista, que es el médico en comunicación humana, que tenemos también en este servicio. Él va a hacer una evaluación propia de esa área y va a dar indicaciones precisas para lo que va a ser la rehabilitación de la voz propiamente. Entonces, hay pacientes que estuvieron intubados mucho tiempo, que les generó un problema a nivel de las cuerdas vocales, que la voz ya no es normal. Entonces esos pacientes también requieren de una rehabilitación especializada. Ahí también contamos con ese servicio. La parte de psicología, muy importante, porque uno de los principales síntomas que también identificamos es la ansiedad. Los pacientes no se quieren incorporar a sus actividades por el miedo que tienen otra vez a contagiarse. Entonces puede ser un contagio con secuelas muy leves o mayores, y el paciente tiene mucho miedo. Entonces, incluso hasta depresión, ¿no, doctor? Depresión, efectivamente. Entonces sí, los pacientes requieren mucho apoyo de la parte de psicología. Entonces ahí entra primero el psicólogo, y si no, va hacia el servicio de psiquiatría. Tenemos también la batería de estudios en el área de electrodiagnóstico. En aquellos pacientes que tuvieron complicaciones también más severas, vemos la función del músculo y del nervio con estudios que se llaman de electromiografía. Entonces esto también nos ayuda a ver qué tan severa fue la afectación que tuvieron a estos sistemas. Entonces, y por ahí vemos también evaluaciones desde el punto de vista isocinético, para ver la capacidad de fuerza que tienen los grupos musculares para desarrollar en ese momento. Entonces, son varios los servicios, y el apoyo de nuestros compañeros de otras especialidades que tenemos afortunadamente ahí en el mismo hospital, y que pues nos podemos enlazar rápidamente al paciente con los diferentes servicios para que pues puedan ser atendidos de la manera más integral posible. Perfecto. Y bueno, doctora, pues hay un congreso en puerta, platíquenos un poco al respecto, por favor. Así es, de hecho, el día de hoy que celebramos, dicho sea de paso, el Día Mundial de la Activación Física, 6 de abril, en honor o dentro de las actividades para conmemorar este día, tenemos el 9º Congreso de Cultura Física y Deporte, que se está llevando a cabo en modalidad virtual, al cual pues invito a todo el que quiera visualizar las conferencias a través de el canal de YouTube de la licenciatura, que es CUFIDE Oficial UAA, y simplemente se suscriben al canal y pueden participar. Y bueno, pues el objetivo de este congreso es precisamente preparar, actualizar y capacitar a los futuros licenciados en Cultura Física y Deporte en que puedan realizar correctas prescripciones de ejercicio. Está la parte de la medicina del deporte, quien se ayuda en este caso del licenciado en Cultura Física y Deporte o Ciencias del Deporte o lo que son licenciaturas afines, para que ellos puedan dar el seguimiento y la progresión a las personas que retoman la actividad física y que tienen como objetivo precisamente lograr una recuperación lo más plena posible dentro de su vida y su salud. ¿Inicia hoy? Inicia hoy, miércoles, y finaliza el próximo viernes 8 de abril, sería miércoles 6, jueves 7, viernes 8 de abril, de 9 a 12 del día. Y obviamente conferencias muy interesantes para los alumnos. Así es, conferencias que abarcan desde entrenamiento deportivo, ciencias aplicadas al deporte como psicología del deporte, la parte de biomecánica del deporte, fisioterapia también deportiva, y pues bueno, son los temas de interés y que todos van dando un enfoque precisamente a entrenamiento deportivo. Como mencionaba, el lema es el atleta, un alma que inspira. Si alguno de nuestros televidentes está interesado en participar, ¿dónde puede dirigirse para obviamente
gente también tomar estas conferencias? Puede llamarnos a lo que es el Departamento de Cultura Física y Salud Pública. El teléfono es 910-8434. Ahí con gusto le podemos dar mayores informes. Y si no, a través de las redes sociales oficiales de la licenciatura, en este caso sería CUFIDE Oficial UAA, en Facebook y en YouTube. Muy bien. Doctora Arriaga, un último mensaje. Bueno, pues que acudan al médico. Es importante que el paciente que tuvo COVID, si fue leve, acuda de todas formas a atención médica para pues identificar si hay alguna secuela, algún área de oportunidad en la que se pueda mejorar la salud de ese paciente, pues sí es muy importante, ¿no? Doctora. Pues también invitarlos a que las personas tomen en cuenta la especialidad, en este caso medicina del deporte, rehabilitación, que sepan que estamos para ayudar y para orientar la correcta realización del ejercicio, logren sus objetivos y sobre todo su salud. Perfecto, pues yo quiero agradecer mucho a la doctora Ivette Yasmín López Enríquez, jefa del Departamento de Cultura Física y Salud Pública de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el que nos haya acompañado. Muchas gracias, Muchas doctora. Gracias por la invitación. También al doctor Javier Arriaga Rivera, rehabilitador físico del Hospital de Zona número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas gracias, doctor. Gracias También a usted que lo hizo a lo largo de esta hora, lo invitamos a que nos acompañe el próximo miércoles en un programa más de Cuidando mi Salud. Muchas gracias y hasta la próxima.